Procedimiento para la fabricación o ensamblado de una manguera. En este caso tenemos esta manguera que nos hizo llegar un cliente. Es una manguera de 3 octavos R2. Eso lo podemos encontrar viendo la medida interior y la cantidad de capas de acero que trae la manguera. En este caso, como digo, es una manguera de 3 octavos R2. Muchas veces también podemos encontrar el grabado longitudinalmente en la manguera, como en este caso la manguera Oilflex, que trae todas sus características técnicas inscritas de manera longitudinal en la manguera. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿no es cierto?, identificar el diámetro de la manguera y la calidad. Luego vamos a identificar los conectores que vamos a usar en la manguera. En este caso, lo que siempre vamos a ver o tener en cuenta al momento de identificar un conector es el diámetro de la tuerca, el diámetro del hilo interior de la tuerca y la geometría interna que tiene al terminar el hilo en el fondo. ¿Por qué? Porque finalmente el hilo es solo una junta tórica y la geometría interna es la que hace el trabajo de sellar, de dejar esto, de mantener la característica de estanqueidad para el fluido que se transporte. Entonces, medimos las conexiones. Una vez que ya vimos su geometría, medimos su diámetro interno. En este caso, ¿cuánto es, don Esteban? Es 12, 13. 13 milímetros. 13 milímetros. Con esos datos y con la ayuda de esta tabla, ¿cierto?, vamos a poder encontrar qué conector es el que necesitamos, a qué familia pertenece, cuál es su nombre. En este caso aquí vemos las imágenes y según la geometría, esta conexión sería la que estamos buscando. En este caso sería de la familia JIC. La medida que nosotros tomamos es la medida del hilo interior. Por lo tanto, siempre la medida nominal, digamos, del hilo va a ser un poquito más, porque el hilo macho, el hilo exterior, se mide por sobre el filo del hilo, a diferencia de la hembra que se mide en el filo interno. Entonces hay una diferencia ahí de diámetros, pero a nosotros nos dio 13. Podría considerar el hilo macho fuera. 13, entonces podríamos decir que 12.7. el hilo exterior es 14.28. ¿Cómo corroboramos ese dato? ¿Cómo corroboramos ese dato? Lo podemos hacer a través de un macho. Entonces, aquí donde están los conectores que están todos debidamente marcados, en este caso, en el caso de las hembras siempre nos vamos a pillar 3 hembras de la misma medida, pero con diferente graduación. Entonces tenemos la hembra jig recta, la hembra jig en 45 y la hembra jig en 90. En 90. Y no hay. Ya, no la pillé, ya. Entonces, ¿cómo lo podemos probar? Buscamos una hembra, ¿no es cierto?, de ese hilo y con la ayuda de un macho corroboramos. Medimos el macho en el exterior. Y nos da... Que se enfoque esto. 14. Quédate porque no enfoca. Ahí sí.
14. ¿Y la hembra ahora? Acá, el de la hembra 6-6 del casillero. 13. Entonces ya logramos identificar nuestras conexiones. Las tomamos del casillero. Estamos una recta y una en 45 en este caso. Las férulas también debidamente rotulada y La 3/8 redonda. ordenada. Y vamos nuevamente. 3/8 que entiendan que se cambia a galga. Ah, claro. Sí. El código o el nombre La identificación. de identificación, por ejemplo, en este caso, de la hembra jig, que nos dio el hilo 14.28 en su exterior, ¿cierto? Que vendría siendo en este caso una rosca, para los más entendidos, de 9/16 avos con 18 hilos por pulgada. Lo cruzamos con nuestra columna de códigos, ¿cierto? Entonces vamos a tener una medida en pulgada y una medida en galgas. La galga es una unidad de medida que representa 1.5875 de milímetro. Entonces, si ustedes dividen 3/8 en 6, el resultado va a ser ese. Y así encontramos las conexiones organizadas y marcadas aquí en galgas. Nunca se van a encontrar en pulgadas. En galgas. Entonces, una vez que tenemos las conexiones, medimos la manguera. Hay mangueras que necesitan tener un largo muy específico porque estas mangueras, en algunos casos, y las que soportan mayor presión, son tiesas, no son tan flexibles. Entonces necesitamos tomar medidas bastante acercadas a la que va a ser la final. Aquí podemos ver que la medida se toma solamente del largo de la manguera. No medimos la manguera completa, sino que medimos solo la manguera para cortarla. 490 milímetros. Ya tenemos la manguera cortada, entonces ahora vamos a ensamblar. Vamos a ensamblar la manguera con nuestros conectores. Los conectores traen una cola Milano o espiga, ¿cierto? De la medida de la cual vamos a hacer la manguera, que para su nombre, ¿cierto? En los diámetros nominales va a ir siempre primero, y en este caso es 3/8, que serían 6 galgas, ¿ya? Trae, ¿no es cierto?, esta espiga de la que estamos hablando, pero además trae, un poco más adelante, una ranura o enganche que tiene que ingresar en esa parte de la férula. Eso. Y cuando vamos a sellar tenemos que tener la precaución de que eso sea así. Que no quede como. Que no quede mordiendo. ¿Cómo es cuando queda mordiendo? Así, ahí. Ese plato sin ingresar a la ranura donde debe. Se produce filtración. Ingrésalo de nuevo.
a la ranura. Ahí va. Ya. Y al poner la férula también tenemos que tener otra precaución. No todas lo traen. En este caso, estas férulas sí lo traen. Se fijan que después del borde grueso del principio, hay otro anillo más delgado, pero de menor diámetro que la férula en el resto de su medida. Ese anillo nos permite hacer que la férula llegue hasta cierto punto en la manguera para que cuando ingresemos el conector, ingresa el conector por favor, para que cuando ingresemos el conector llegue a la posición deseada sin tanto, evitando errores. Si el conector se pone duro o difícil, le podemos echar un poquito de aceite. Entonces, el conector está metido hasta atrás, la férula ya no da más para atrás y el conector está en su posición. Pongamos el del otro lado, échale un poquito de aceite, ponelo como así cuando firmáis en el tornillo y de la manguera para... No, para poner esa firmado en el tornillo. Así lo metís cuando está muy duro. Ponelo ahí. Cuidado. Eso. Ahí está. Cuando los conectores entran muy apretados en la manguera, lo que hacemos es poner el conector en esta posición en el tornillo y nosotros por el lado de atrás, dale, ándate para allá. Por el lado de atrás del tornillo tiramos hacia nuestro cuerpo la manguera y además vamos haciendo movimientos como si la quisiéramos girar para allá, para acá y así va entrando hasta que llega al final. Siempre teniendo en cuenta el tema del enganche. Ahora vamos a sellar la manguera. Entonces vamos a encender la máquina. Para eso tenemos un botón que da la corriente general, un cuarto de vuelta en el sentido de las manejillas del reloj. Sacamos el freno. Quitamos la parada de emergencia, media vuelta y tendríamos la admisión de electricidad hacia el motor. Cuando apretamos el botón verde, el motor comienza a girar o el motor queda con contacto para darle la potencia necesaria a través del variador de frecuencia. Para eso apretamos el botoncito verde del variador de frecuencia y él se encarga de ir generando las revoluciones poco a poco. Y se puede oír como el motor va aumentando de velocidad gracias al variador de frecuencia. Ahí el variador de frecuencia ya llegó al máximo, el motor también, y ahora estamos listos para poder empezar a usar la máquina. Siempre debemos esperar que el motor alcance su velocidad para poder que desarrolle el torque que necesitamos. Vamos a, primero que todo, vamos a determinar a través de esta tabla qué medida debe tener la férula después de prensada. Después de que esta máquina reduzca el diámetro de la férula, nosotros vamos a necesitar tener una medida que es una referencia y que está aquí. Entonces buscamos la tabla, en este caso 3/8 R2, ahí estaría, según la tabla dice que tenemos que prensar hasta llegar a los 22 milímetros. Entonces nos vamos a nuestra pantalla de la máquina y aquí la máquina nos indica de que nosotros en este momento queremos hacerla cerrar hasta los 26 milímetros.
y que tenemos puestos los perros 23 y 33. O sea, los perros vienen marcados con el número hasta donde pueden cerrar. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos en la máquina digital que tenemos los perros 23, pero la máquina no puede leer qué perros hay puestos. Nosotros debemos indicárselo. ¿Ya? En este caso, como queremos sellar 3/8 R2, son 22 milímetros el diámetro. Así que seleccionamos, lo primero que hacemos, seleccionamos la medida 22 y la máquina automáticamente nos dice cambia los dados. Para poder sellar 22 milímetros vas a tener que cambiar a los dados 20, el primer número. Así que para cambiar los dados vamos a cerrar la máquina, cerrar los dados Con esto. completamente Con close. con el botón amarillo que dice close. Vamos a cerrar los dados Presionando el completamente. botón hasta que sella. Teniendo presionado el botón, ¿cierto? Hasta que la alarma lo indique. Sí. Ahora nosotros le estamos indicando a la máquina que cierre hasta 22, pero vamos a través de nuestra herramienta especial para retirar los dados. ¿Me puedes mostrar cómo hiciste? La herramienta tiene una pata desplazada, esa pata desplazada. Entonces cuando la vamos a usar debemos darle media vuelta al mango y ahí la pata se va hacia adentro. ¿Vale? ¿No? La pata se va hacia adentro y ahí recién podemos tomar los dados. Engancharlo en las perforaciones que tiene cada lado. Claro, y debemos hacer que cada patita entre en las perforaciones de los dados. Si es que la máquina no cierra lo suficiente como para que pueda entrar la herramienta para retirar los dados, debemos modificar esa medida en la pantalla. Ya de a 1, de a 2 milímetros, lo que permita, hasta que los dados queden bien cerrados, ahí recién va a entrar este mango especial. Ahora Ya. abrimos. Entonces ahora, para retirar la herramienta, Tenemos que abrir. abrimos los dados con el botón de al lado, ¿cierto? Que dice Open. Bien. Entonces los mantenemos presionados para que los dados se abran y podamos retirar nuestro juego de dados que no vamos a usar esta vez. Y vamos a ir a los 20. Y vamos a buscar los dados que la máquina nos indicó, que eran los 20. Los vamos a buscar aquí en nuestro... Son estos. Nos damos media vuelta de del mango nuevamente. Ahí. También un par de minutos hacia atrás. En donde se alojan. Y aquí esto tiene que tener mucho cuidado. Tiene que tener mucho cuidado. Porque los dados por fuera. Sácalos para acá. Los dados por fuera tienen estos toperoles que ingresan en la máquina ahí, que los asegura para que no se caigan los que están arriba. Los asegura. Entonces tenemos que tener mucha precaución de que esos toperoles entren siempre de manera correcta y Libre. ordenada, Libre. claro, y libre en la máquina, porque si no los vamos a dañar, los vamos a quebrar y después la verdad es que son bastante complicados de hacer. Geometría. Ahí levantamos para hacer la guía. Ahí usamos Desplazador. el desplazador, ¿cierto? Para que nos ayude a guiar y posicionar en el punto correcto los dados en la máquina. Ahora con el botón de cierre. Así que con el botón de cerrar, vamos despacio, ¿cierto? Con la precaución de hacer que cada toperol entre en el lugar indicado. Podemos ir cerrando de a poco, de manera que vayamos cerciorándonos de que están entrando todos los toperoles
Ahí sí. La máquina se detiene solo en la medida que nosotros calibramos y Lo retiramos. sale nuestro canal. Revisamos que todos los dados hayan quedado bien firmes Y ahora abrimos. y separamos nuevamente. Ahí queda. Listo. Una vez los perros que corresponden. Ya tenemos los perros completamente bien instalados. Vamos a ingresar la manguera que queremos sellar. En la parte de Una atrás. vez que hicimos todo el procedimiento, vamos a eliminar el mensaje de advertencia que nos da la máquina y por detrás hacemos el ingreso de la manguera. Lo que sellamos aquí es el sello de manera completamente longitudinal por todo su largo lo sellamos. Tenemos la precaución de dejar la tuerca siempre fuera porque en algunas ocasiones la tuerca es más grande que la medida que vamos a apretar. Entonces si la tuerca nos queda por dentro de los perros, la vamos a dañar. Vamos a reducir su diámetro, la máquina es muy potente, vamos a reducir su diámetro y la vamos a dañar. Procedemos a sellar. Sellamos, mientras la máquina esté configurada, la máquina se va a detener sola. Van a escuchar. Vamos con cuidado, sí. Identificando que no se saca, no se salga de la monta. Manteniendo en la derecha. Empujando hacia adelante. Ahora Vamos abrimos. por detrás, empujamos siempre la manguera hacia adelante. Ahí está. Podemos comprobar la medida. Si medimos con pie de metro. 22. Y luego repetimos con el otro lado. Hay que tener precaución que cuando vamos a sellar mangueras que tienen conectores en ambos extremos con alguna graduación, necesitamos antes de desarmar la manguera conocer la posición. Si el conector viene suelto y gira, necesitamos que ese cliente nos indique cuál es la posición, porque una vez que sellamos, lo vamos a ver ahora, una vez que sellamos un conector con grado, fíjense en las letras que están en la manguera, en el grabado de las mangueras, fíjense la posición en la que está quedando el conector, ¿cierto? Ya está sellado. Entonces, una vez que el conector esté sellado aquí en la manguera, va a ser imposible girarlo. Por favor, trata de girarlo. Que se vea. Que no gira. No se puede. Está fijo. El conector no gira en la manguera, entonces necesitamos conocer la posición de ambos conectores cuando ambos tienen graduación. Cuando en un lado es recto, ya eso nos permite que la manguera gire, porque yo puedo tener esto firme, ¿cierto? Y gira la manguera. Y eso me permite dar la posición que necesito al otro lado. Paramos la máquina, parada de emergencia. Detenemos el variador. Esto puede ser viceversa. En el caso cuando estamos apagando, podemos también apagar el variador primero y después cortamos la corriente de la máquina aquí al usa para que el cliente no se ensucie las manitos.
Ok. Sí. Y ahora usamos la otra pieza. La muestra. Con esto,